Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave. El programa de hoy lo queríamos dedicar a esta guerra silenciosa que se está llevando a cabo en Sudán del Sur. En las últimas semanas, Sudán del Sur ha vuelto a encenderse. Nuevos combates, nuevas batallas, aldeas arrasadas, miles de familias huyendo a pie, desplazadas, hospitales desbordados y un silencio internacional que duele tanto como la violencia misma que está siendo ejercida sobre estas personas, nuestros hermanos y nuestras hermanas del Sudán del Sur. Mientras el mundo mira hacia otros conflictos, este país joven se hunde en una crisis que amenaza con desbordar toda la región del Cuerno de África. Y detrás de esta nueva ola de violencia hay una realidad brutal. Más de 400.000 personas asesinadas desde el 2013. Más de 4,5 millones que han sido desplazadas dentro y fuera del país. Más de 7 millones que se enfrentan a la hambruna extrema. Cientos de miles de mujeres y niñas que sufren la violencia sexual sistemática como arma de guerra. Más de 1,5 millones de niños que padecen desnutrición aguda. La ayuda humanitaria está siendo saqueada por élites y por redes de poder, esas milicias. En este podcast de hoy de La Llave analizamos esta guerra silenciada con profundidad y sin concesiones. Miramos cómo empezó la nueva escalada y por qué ahora. El trasfondo histórico, colonialismo, balcanización y la guerra permanente en el Sudán del Sur. Podríamos decir que es una de las guerras más longevas que existe. Una guerra milenaria, desde que llegaron la gente del mar al antiguo Egipto. La economía política del conflicto petrolero, las armas, la corrupción, el papel de las potencias extranjeras, Estados Unidos, el Reino Unido, los Emiratos Árabes, Uganda, Kenia. Miramos también la resistencia feminista y juvenil en Sudán del Sur, desde Rilla William a Yuyata, a Rita Martín, Priscila Nyamai y muchas otras. Miramos también el legado de Osagyefo Kwame Nkrumah y la lucha contra la fragmentación, la balcanización de África. ¿Qué significa construir una paz soberana desde las masas africanas? En este podcast, en este episodio, invitamos a romper el silencio sobre la guerra en Sudán del Sur, a mirar donde nadie quiere mirar y recordar que otra África es posible. Pero para ello debemos de asegurarnos que África está unida y que entendemos lo que está pasando en el continente y cómo agentes foráneos siguen dividiendo para vencer. No os lo perdáis, ya en nuestros canales de YouTube y de Spotify. Si no sabéis dónde encontrarnos, poner La Llave. Otra África es posible. Y os saldrán nuestros podcasts en Spotify y las demás plataformas donde escuches tus podcasts y también en nuestros canales de YouTube. Bienvenidos a La Llave. Lo dicho, vamos a hablar sobre Sudán del Sur, la guerra silenciosa. Sudán del Sur es una guerra fabricada, donde la soberanía está secuestrada. Vamos a hacer un análisis panafricanista, antiimperialista y sobre todo antineocolonialista de lo que está pasando en Sur Sudán. Esta es una repetición de una tragedia anunciada. Sudán del Sur atraviesa
una nueva fase de violencia que amenaza con convertirse en una guerra civil abierta. Los enfrentamientos recientes entre fuerzas gubernamentales y otros grupos han provocado desplazamientos masivos, asesinatos de civiles, violaciones sistemáticas y una devastación que recuerda los años más oscuros de este conflicto entre el 2013 y el 2018. Hospitales en la zona de combate informan de que se están quedando sin suministros mientras reciben un flujo constante de heridos por arma de fuego. Los campos de desplazamiento, algunos establecidos hace más de una década, vuelven a llenarse con familias que huyen por segunda o tercera vez de estos campos de batalla. Esta escalada no es un accidente ni un estallido espontáneo, es la continuación de un proceso histórico profundamente arraigado con el colonialismo, la racialización, la militarización y la intervención extranjera. Como señala el análisis del Instituto Español de Estudios Estratégicos sobre Sudán, los conflictos en la región son guerras civiles internacionalizadas donde las dinámicas locales se entrelazan con rivalidades globales y con los intereses estratégicos de las potencias occidentales, capitalistas, imperialistas, que lo único que quieren es extraer el petróleo de Sudán del Sur. La tragedia de Sudán del Sur, la maldición del petróleo, no reside únicamente en la violencia actual, sino en la previsibilidad de esta violencia. La independencia del 2011 fue celebrada como el nacimiento de un nuevo Estado africano, pero ese Estado nació ya atrapado con una élite militarizada, una economía dependiente del petróleo, instituciones débiles y un entorno geopolítico donde la inestabilidad es rentable para muchos actores capitalistas occidentales y, por supuesto, sus asociados. La crisis actual revela la estructura profunda que ha mantenido a Sudán del Sur en un ciclo de guerra, corrupción y dependencia. Hay varios antecedentes a este conflicto. Podríamos ir a casi 5.000 años, cuando llegan la gente del mar, the Sea People, también conocidos como los asirios. Pero vamos a hablar sobre el colonialismo, la balcanización y la construcción de un Estado imposible. Pero quiero que mantengáis en mente, especialmente aquellas personas que os hacéis llamar bantúes. Y digo que nos hacemos llamar bantúes porque incluso el nombre bantú, término bantú, no es un término africano. Pero aquellas personas que pertenecemos al árbol bantú, nuestras raíces están en el antiguo Egipto, el Egipto negro de Cheikh Anta Diop. Nuestras raíces están en Nubia, Alto Egipto. Recordad, no perdáis la noción que estamos viendo el mundo al revés, ya que el río Nilo fluye desde el centro, el corazón de África hasta el Mediterráneo. Uno de los ríos más grandes, norte-sur, sur-norte. Recordar esto porque es importante que recordemos que esta guerra es posiblemente la guerra más longeva, la última frontera de la africanidad que podemos ver. Pero vamos a hablar sobre el colonialismo, la balcanización y la construcción de un Estado imposible. Para comprender el conflicto actual es necesario retroceder al 2011. Durante siglos las poblaciones del sur fueron objetos de racias esclavistas por parte del norte, creando una jerarquía racial que más tarde sería institucionalizada por el colonialismo británico. Bajo el condominio anglo-egipcio, el sur fue administrado como una periferia cerrada, sin inversión en infraestructura, en educación o en instituciones públicas. Era un territorio concebido para ser explotado, no desarrollado. Cuando Sudán obtuvo su independencia en el 1956, recordar, Sudán era el país más grande de África y uno de los países que tenía más vecinos y por lo tanto era esencial que Occidente se ocupara de partirlo, al igual que quieren hacer con
Nigeria del norte, Nigeria del sur, hablan de religión, hablan de tribalismo, pero realmente lo que es divide y vencerás. Pues bueno, cuando Sudán obtuvo su independencia en 1956, el poder pasó a manos de una élite de Jartum que reprodujo la misma lógica extractiva. El descubrimiento de petróleo en el sur en los años 80 intensificó esta dinámica. La riqueza fluía hacia el norte mientras el sur permanecía empobrecido y marginado. Dos guerras civiles prolongadas, 1955 al 1972 y del 1983 al 2005. Estas guerras fueron luchadas contra esta colonización interna. La independencia de Sudán del Sur en el 2011 fue representada como una culminación de una lucha histórica por la autodeterminación de los africanos puros. Cuando hablamos de los negros originales guineoecuatorianos, escucharme bien, los nubios, los de Sudán del Sur, son los negros originales, son los africanos originales, puros, de donde emana todas nuestras culturas, todo nuestro orgullo histórico emana de estos pueblos que estamos abandonando ahora. Sin embargo, como advirtió Osagyefo Kwame Nkrumah en Africa Must Unite, África debe unirse, la fragmentación del continente en microestados débiles, la balcanización de África como lo conocemos, no fortalece la soberanía africana, sino que la debilita. Osagyefo Kwame Nkrumah insistía en que la independencia de Ghana no tiene ningún sentido si no está vinculada a la liberación total del continente de África y su diáspora. Sudán del Sur es un ejemplo trágico de esta advertencia, un Estado independiente nacido en condiciones estructurales que imposibilitan la soberanía política, económica, cultural, social real. Es imposible. Lo vemos también en el SPLM, el Movimiento de Liberación convertido en partido gobernante. Heredó una cultura política, económica, social profundamente militarizada. La dirigencia del SPLM, forjada en décadas de lucha armada, se convirtió en una élite gobernante cuya legitimidad se basaba en la fuerza militar más que en la construcción democrática. El Estado nació sin instituciones sólidas, sin una sociedad civil, sin cohesión nacional y con una economía diseñada únicamente para servir los intereses extranjeros, especialmente los intereses de las fuerzas económicas de los imperios occidentales capitalistas neoliberales. El enfrentamiento entre el presidente Salva Kiir y el vicepresidente Riek Machar, ambos antiguos comandantes rebeldes, estalló en el 2013 y degeneró rápidamente en una guerra civil marcada por masacres étnicas, violaciones masivas y desplazamientos forzosos. El acuerdo de paz del 2018 creó un gobierno de unidad, pero no abordó las causas estructurales del conflicto, la independencia del petróleo, la falta de diversificar la economía, la corrupción sistemática, las redes clientelares étnicas y la ausencia de un ejército nacional unificado. La paz era frágil, superficial y profundamente neoliberal, un pacto entre élites, no un contrato social con el pueblo, con las masas. Vamos a ver entonces cuál es el impacto para este pueblo, para estas masas, este impacto humano, social, económico, la violencia estructural y la destrucción planificada. El impacto humano de la guerra en Sudán no es solo inmenso, es medible, documentado y sobre todo era evitable. Entre el 2013 y el 2018 el conflicto civil inicial cobró unas 500.000 vidas, aproximadamente la mitad de ellas civiles asesinados de forma deliberada, muchos de ellos seleccionados por su pertenencia étnica. Esa cifra no incluye las muertes silenciosas por hambre, enfermedades o desplazamiento prolongado, que son consecuencia directa de la guerra y del colapso del Estado. Hoy
Más de una década después de la independencia, el país sigue atrapado en una emergencia crónica. Según los últimos informes humanitarios, alrededor de 10 millones de personas, prácticamente 3/4 de la población, necesitan algún tipo de asistencia humanitaria, de las cuales 5 millones son niños y niñas. En torno a 2,5 millones de personas están desplazadas dentro del país, lo que sitúa a Sudán del Sur entre las crisis de desplazamiento humano interno más olvidadas del mundo, mientras que otros 2,5 millones de sursudaneses viven como refugiados en países vecinos. Es decir, casi un tercio de la población total ha sido arrancada de su hogar, de sus raíces, por la violencia, por las guerras, por la inseguridad o el colapso económico. La inseguridad alimentaria es otro indicador brutal de la destrucción planificada. Se estima que unos 7,5 millones de personas, más de la mitad de la población, se enfrentan a niveles de crisis o peor de inseguridad alimentaria aguda con focos en hambruna, proyectados en zonas como Pibor o Awil East. UNICEF calcula que alrededor de 1,5 millones de niños y niñas sufrirán desnutrición aguda y que en un solo año casi medio millón de menores de 5 años, en torno a 480.000 para ser exactos, han sido admitidos en programas de tratamiento por desnutrición aguda grave. Estas cifras no describen una crisis natural, sino el resultado directo de un orden político y económico que convierte la vida de la población en un daño colateral aceptable. A ello se suma la carga de enfermedades prevenibles, las inundaciones recurrentes, el colapso de los servicios básicos y la destrucción de infraestructuras que han favorecido brotes de cólera y otras enfermedades. En un solo ciclo epidémico reciente se han registrado decenas de miles de casos de cólera y centenares de muertes asociadas a la cólera, mientras que el sistema sanitario, debilitado por años de saqueo y militarización, es incapaz de responder adecuadamente. La propia ayuda humanitaria se ve obstaculizada por restricciones gubernamentales, inseguridad y ataques contra los trabajadores humanitarios. Sudán del Sur sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer la acción humanitaria. La violencia sexual, por su parte, constituye una dimensión específica y sistemática de esta destrucción. Informes de las Naciones Unidas y de organizaciones de derechos humanos documentan centenares de casos de violencia sexual relacionada con el conflicto cada año, sabiendo que la cifra real es mucho mayor debido al miedo, al estigma, a la falta de acceso a mecanismos de denuncia. Mujeres y niñas son violadas en ataques a aldeas, en puestos de control, durante el desplazamiento o incluso en las inmediaciones de las bases de las Naciones Unidas. La violación no es un subproducto caótico de la guerra, sino una tecnología de dominación, una estrategia. Se utiliza para aterrorizar a comunidades, castigar a grupos considerados enemigos, romper la cohesión familiar y social y reafirmar un orden patriarcal militarizado. Frente a esta realidad, la resistencia no es solo armada. Organizaciones como Crown the Woman y la South Sudan Women's Empowerment Network han creado redes comunitarias de apoyo y campañas de tolerancia cero frente a la violencia sexual, articulando una respuesta feminista panafricanista que combina el acompañamiento psicosocial, la denuncia política y la formación de liderazgo de mujeres. Colectivos creativos como Anat Avan utilizan el arte, la música y el teatro para denunciar la corrupción, para denunciar la violencia sexual, para denunciar la impunidad y para imaginar futuros alternativos. Activistas como Ria Williams
Yuyada, Rita Martin o la joven Priscilla Nyamal encarnan una generación que se niega a aceptar la guerra como destino y que vincula explícitamente la lucha contra la violencia sexual, la militarización y la pobreza con una agenda panafricanista, feminista, de justicia social. En este contexto, el impacto humano y social y económico no es describir daños colaterales, sino nombrar los efectos de una arquitectura de poder que convierte el hambre, el desplazamiento, la violación y las enfermedades en instrumentos de gobierno, en armas de guerra. La destrucción no es solo material, es también simbólica y política y social y familiar. Destruye la confianza, fragmenta las comunidades, erosiona la posibilidad de organizarse y deja a la población y a la familia atrapada entre la violencia de las armas y la violencia del abandono y del silencio del pueblo africano. Desde una lectura antiimperialista y anticapitalista, estas cifras no son meros indicadores técnicos, sino pruebas de un crimen estructural, un sistema capitalista, neoliberal, neocolonialista, en el que la vida de millones de subsudaneses es sacrificada para sostener una economía de extracción, una economía de la guerra que beneficia a las élites locales, a estados vecinos como Kenia y Uganda, a potencias del Golfo, a corporaciones petroleras y a intermediarios financieros en Londres, Washington, Dubái, Nairobi. La catástrofe humanitaria de Sudán del Sur no es un fracaso del desarrollo, es el éxito de un modelo capitalista, neoliberal, de acumulación, de desposesión, aplicado sin piedad sobre un pueblo que luchó y luchó y luchó por la independencia, por la dignidad de los pueblos africanos, y al que se le ha negado hasta ahora la posibilidad de una verdadera liberación. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el primer descanso musical. Hoy toda la música será de Emoine Ven. Espero que disfrutéis. Verdadero, una baby que me haga sentir cosquillitas por dentro, sin que me hable de dinero, un interés mutuo sin ánimos de lucro. No witty witty, quiero lovey lovey. No witty witty, quiero una loyal baby. No witty witty, quiero lovey lovey. No witty witty, quiero una loyal baby. Ey, Cupido, ponte bien, no te doy chap chap. Edging en WhatsApp, no more babies de Snapchat. Cansado de amores de WhatsApp. Quiero estar en un oasis con una baby que me llene de kisses. Es que manda ligue y es tu canalere. Suena balan e bibu canalere. Nza unama wacho canalere. Mo para eting e mo dugu. Es que manda ligue y es tu canalere. Suena balan e bibu canalere. Nza unama wacho canalere. Mo para eting e mo dugu. Cansado de ahogar mis penas en Valentine. Quiero celebrar San Valentín. Bienvenidos de vuelta a la llave. Ahora vamos a ver cuál es el tema del imperialismo, el subimperialismo, el neocolonialismo, el neoliberalismo, la economía política de la guerra en Sudán del Sur. Sudán del Sur es un ejemplo claro y paradigmático de cómo las guerras africanas contemporáneas son sostenidas por una compleja red de actores externos que se benefician de la inestabilidad y del caos en nuestros países, de la paz reinante de Guinea Ecuatorial, de la paz reinante de Ruanda, de la paz reinante de Sudán del Sur. Uganda, por ejemplo, ha intervenido militarmente en múltiples ocasiones, más recientemente mediante bombardeos aéreos en apoyo al gobierno. Su implicación responde a intereses económicos, estratégicos y políticos, controlar rutas comerciales, proteger inversiones ugandesas y
de Occidente en Yuba y mantener influencia regional. Kenia y Etiopía, por su parte, se benefician también de la fuga de capitales sursudaneses hacia sus sistemas bancarios y mercados inmobiliarios, así como de su papel como mediadores indispensables que les otorga prestigio diplomático y poder de negociación. Los estados del Golfo, estamos hablando de Oriente Medio, o lo que deberíamos decir apropiadamente África Oriental o África del Este, también desempeña un papel central. Los Emirates Árabes Unidos ha sido vinculado a transferencias de armas hacia actores sudaneses y sursudaneses, mientras que Arabia Saudí incorpora el Mar Rojo y el Cuerno de África en su visión estratégica de diversificación económica. Para estas potencias, Sudán del Sur es un espacio de expansión geopolítica, un corredor hacia el Mar Rojo y una fuente de recursos naturales. Occidente tampoco está ausente. Estados Unidos es el mayor donante humanitario, pero su papel es profundamente contradictorio. Mientras el gobierno estadounidense promueve un embargo de armas, actores privados estadounidenses han financiado compras de armamento, como el caso de El Financiero, que transfirió $7 millones para adquirir fusiles AK-47, AK-47, misiles Stinger y granadas. En el 2026, este año, 2 individuos fueron condenados por enviar armas al Sudán del Sur disfrazadas de ayuda humanitaria. En el 2017, también una empresa registrada en el Reino Unido estuvo implicada en un acuerdo ilícito de armas por valor de $46 millones. Estas contradicciones revelan una verdad incómoda. Las potencias occidentales predican la paz, predican la democracia, predican los derechos humanos, mientras sus sistemas económicos y financieros facilitan y promueven las guerras de poder en suelo africano. China y Rusia también están presentes, por supuesto. China domina el sector petrolero y utiliza la deuda y la infraestructura como herramientas de influencia. Rusia suministra armas y busca posiciones estratégicas en la región, replicando su papel en Sudán. Sudán del Sur no es un estado fallido, es un estado saqueado, integrado en una economía política global donde la violencia es rentable. Vamos a empezar a llegar al final de este podcast, ¿no? Vamos a mirar cómo Sudán del Sur es el espejo del continente. Desde una perspectiva panafricanista, el conflicto de Sudán del Sur no es una anomalía, sino un espejo de las contradicciones estructurales, políticas, económicas y sociales que nos enfrentamos en muchos de nuestros países africanos. Las fronteras coloniales fragmentaron comunidades, crearon estados inviables, fracasados, estados fallidos, y sembraron las semillas de conflictos interminables. Las élites poscoloniales, en lugar de desmantelar estas estructuras, a menudo las reprodujeron, actuando como intermediarios de intereses occidentales, capitalistas, imperialistas y neocoloniales. El neoliberalismo impulsó un modelo de Estado mínimo, dependiente de la ayuda externa, vulnerable a la volatilidad del mercado global y subordinado a las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La militarización se convirtió en un mecanismo de control interno y de negociación externa. La ayuda humanitaria, en lugar de empoderar a las comunidades, se transformó en un mercado gestionado por las ONGs internacionales y las consultoras occidentales capitalistas. Sudán del Sur, por lo tanto, encarna estas dinámicas, un Estado nacido de una lucha legítima por una autodeterminación, pero atrapado en una estructura global que castiga cualquier intento de soberanía real. La guerra no es un fracaso del Estado, es el funcionamiento normal de un sistema imperialista, capitalista, neoliberalista, diseñado para extraer la riqueza africana y mantener la dependencia a Occidente. Ahora me gustaría llegar a una conclusión, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a una liberación panafricanista más allá del Estado colonial?
La crisis de Sudán del Sur exige una reflexión profunda sobre el futuro del continente africano. No basta con denunciar la corrupción de las élites africanas o la brutalidad de los grupos armados o las dictaduras o autocracias, cleptocracias que tenemos. Es necesario comprender que estas élites y estos grupos operan dentro de un sistema global que recompensa las dictaduras, la violencia, la extracción de los recursos naturales y la dependencia a las instituciones occidentales neoliberales. Un proyecto panafricanista auténtico, de verdad, debe ir más allá de las fronteras coloniales y de los estados débiles que estas fronteras produjeron. Debe imaginar formas de soberanía compartida, de cooperación regional y de control democrático de los recursos naturales. Debe de situar a las mujeres, a los jóvenes y a las comunidades desplazadas en el centro de cualquier proceso de paz. Debe de confrontar no solo el imperialismo, neoliberalismo, neocolonialismo occidental, sino también las formas africanas y árabes de neocolonialismo que perpetúan la explotación de nuestros recursos naturales y la explotación de nuestras masas, de nuestros pueblos, de nuestros hermanos, hermanas, madres, padres, abuelos, abuelas, niños, niñas, nietos y nietas, y muchas generaciones por venir. La paz en el Sudán del Sur no vendrá de acuerdos entre élites ni de intervenciones externas. Sucederá a través de movimientos panafricanistas que reconozcan que la liberación de un pueblo africano está inseparablemente ligada a la liberación de todos. Vendrá desde la desmilitarización de la economía, del control comunitario de la riqueza petrolera y de recursos naturales, de la ruptura del neoliberalismo y de la construcción de instituciones que respondan a las necesidades de los pueblos africanos, no a los intereses de potencias occidentales y potencias extranjeras. Sudán del Sur es un recordatorio doloroso de que la independencia formal no garantiza la libertad real, pero también es un recordatorio de que los pueblos africanos hemos resistido durante siglos y milenios y seguiremos resistiendo. La tarea del panafricanismo contemporáneo es transformar esa resistencia en un proyecto político, cultural, social, capaz de romper el ciclo de la guerra y de dependencia. La pregunta no es si Sudán del Sur puede sobrevivir como Estado, sino si África puede construir un orden político y económico panafricano que haga posible la vida digna para todos los pueblos de África. La respuesta dependerá de nuestra capacidad colectiva para enfrentarnos al imperialismo occidental y el imperialismo en todas sus formas, para desmantelar las estructuras que producen guerras interminables y para imaginar un futuro donde la soberanía africana no sea un eslogan, sino una realidad vivida. Ese futuro no será concedido por nadie, deberá de ser conquistado y construido por las masas africanas. Y Sudán del Sur, con todo su dolor y toda su esperanza, con esas raíces africanas que nos abrazan a todos los pueblos mal llamados bantúes, es uno de los lugares donde esa lucha de esta liberación se está librando hoy. Otra África es posible. Pero para ello debemos de entender lo que está pasando en el continente. Debemos de unir nuestras luchas, nuestras guerras sociales. Debemos de recordar de dónde venimos para entender dónde estamos y saber a dónde vamos.
otra África es posible. Ya sabéis dónde encontrarnos, o kenvenzue@gmail.com o kenvenzue San Cristian Simi La Llave en Facebook, y si no, en mis perfiles personales de Facebook, Instagram, Thread, TikTok y demás, Zank Esim. Y recordar, otra África es posible, pero para ello debemos de unirnos o padecer. Oscar one Bam 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 gen bakaba babalang Esiba jone velbilang Pero jibanu otajojang Osatimule ningazata Supuestamente democráticos pisoteando los derechos. Encima te piden votos para acabar lucrándose los mismos. Yeah. Crece la delincuencia, el detonante la carencia. De tal palo tal astilla, un estómago lleno no tiene empatía. De las injusticias de Ichi que nadie hable, o te harán sentir la fiebre. Supuestamente eres libre, pero si te expresas no hay quien te libre. Te toman como un contrincante porque piensas diferente.